Sí, también se le ve. Ok, a ver, vamos a ver. Ok, se nota que estoy compartiendo, ¿verdad? Así es. Ok, bueno, buenas tardes y tardes con todos. Primero agradecer la invitación por parte de los chicos de CIEN, de la Sociedad de Estudiantes de Nutrición de la UNSA, eh, y espero que pueda el día de hoy compartir algo de lo poco que pueda conocer del tema y que sea de su agrado mi presentación. Lo que vamos a hablar el día de hoy es interacción de los genes con el metabolismo y el estado de la investigación. Bueno, ya me han presentado. El contenido para el día de hoy vamos a hablar algunas generalidades sobre genética, algo breve. Luego vamos a hacer las definiciones de nutrigenética y nutrigenómica. Luego vamos a hablar sobre el nuevo paradigma nutricional y estudios poblacionales en genómica nutricional. Algunos conceptos, estoy ahorita creo que como, ah, tengo que admitir a los chicos que están entrando. ¿Me confirman, por favor? ¿Me sale para admitir o ya lo hacen ustedes? Y no se preocupen, nosotros Ah, vamos ya, a ya. Ok, transmitir. ok. Entonces, algunos conceptos básicos de genética. Hay que recordar que todo el material genético se encuentra a nivel nuclear, ¿no? Si bien es cierto, a nivel mitocondrial tenemos también ADN, que se conoce como ADN mitocondrial, pero ese ADN mitocondrial pues solamente responde a un 5% de las proteínas que requiere incluso la misma mitocondria. El resto de proteínas proviene básicamente del núcleo. Entonces, gran parte de los genes que nosotros tenemos provienen del núcleo. Hay que recordar que este ADN tiene pues un ordenamiento, ¿no? Está formado por cadenas, hay un ordenamiento que se denomina nucleosomas, se empieza a enrollar con las histonas, ¿no? Y esto pues permite el superenrollamiento y esto hace pues que el ADN pueda entrar en un núcleo que ni siquiera es pues visible por nosotros, ¿no? Siendo una cadena bastante larga de nucleótidos, ¿no? Entonces, en estos genes vamos a encontrar aproximadamente 40.000 genes y estos genes se van a expresar. El proceso de expresión se conoce como expresión genética o génica y producto de esa expresión vamos a obtener proteínas. Las proteínas tienen distintos roles, distintas funciones dentro de nuestro organismo. Las, la gran mayoría de ellas o una gran parte de ellas pueden actuar dentro de funciones metabólicas, sea como transportadores, sea como enzimas, sea como hormonas, ¿no? Entonces, debido a que estas proteínas pues tienen un efecto, una función metabólica, algún defecto a nivel de estos genes puede generar cambios en estas proteínas. Y esos cambios en esas proteínas pueden alterar la función metabólica normal, ¿no? Y si nosotros recordamos, ¿no? Nuestra parte ya de bioquímica aplicada, pues las alteraciones metabólicas están íntimamente asociadas con enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Entonces, ya estas variaciones, estas modificaciones en los genes pueden interactuar de esta forma con enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, definamos qué es una variación genética, qué es una modificación genética. Esta es, por ejemplo, una persona, ¿no? Que tiene, pues, ahí está parte de su genoma. Este es otro individuo, una mujer que tiene, esta es parte de su genoma, y esta es otra mujer, y este es parte de su genoma, y este es otro individuo, y esto es parte de su genoma, otra mujer, y este es parte de su genoma. Si ustedes ven estas imágenes, podrán notar alguna diferencia entre estos segmentos de genoma que estamos mostrando. Difícilmente,
podremos identificar alguna diferencia entre estos segmentos del genoma, incluso si es que cogiéramos estos segmentos al azar, ¿no? Si cojo un segmento al azar del genoma de este individuo y luego cojo el mismo segmento, es poco probable, en este otro individuo, es poco probable que yo pueda encontrar alguna diferencia. ¿Y eso por qué? Porque nosotros somos 99.9% idénticos en nuestro genoma. Recuerda pues que el genoma es el conjunto de todos los genes. Entonces, al ser 99.9%, ¿en cuánto nos diferenciamos? Nos diferenciamos pues en lo que resta del 100%, que es el 0.1%. Es por eso que encontrar una variación en nuestro genoma entre diferentes individuos es algo difícil, es una tarea complicada. Ahora, ¿pero por qué tenemos 99.9% de nuestro genoma similar o mismo genoma? Esto es básicamente porque recuerda que, por ejemplo, yo hago ciclo de Krebs, todos los que están presentes hacen ciclo de Krebs. Entonces van a haber rutas metabólicas que compartimos todos los seres humanos, e incluso los seres vivos, en general, los animales lo compartimos, ¿no? Y eso va a implicar en las coincidencias de nuestro genoma, porque recuerdan que estas proteínas que participan en una ruta metabólica que se te puede venir ahorita a la mente, pues provienen de un gen. Entonces, debido a esto es que compartimos una gran parte de nuestro genoma. Entonces, este 0.1% de variación es la que va a responder, por ejemplo, a mi color de ojos, a mi color de pelo, claro que si es tu pelo natural, ¿no? O qué sé yo, a la forma de mi mentón, o a diferentes características fenotípicas que podemos apreciar. Y también a diferentes características, por ejemplo, de niveles de glucosa, de los niveles de colesterol en sangre, que también vendrían a ser características fenotípicas, ¿no? La glicemia es una característica fenotípica, el colesterol en sangre es una característica fenotípica. Entonces, todo esto responde a este 0.1 de variación. Entonces, si nosotros, por ejemplo, analizamos pues ya detenidamente cada uno de estos genomas, vamos a encontrar algunas diferencias. Este que está acá lo vamos a tomar como un genoma de referencia. Este individuo es el genoma de referencia. Y a partir de este individuo que tomamos de genoma de referencia, vamos a detectar variaciones genéticas. Entonces, si vemos en esta región que estoy señalando con el puntero, tenemos un TT, ¿no? De color verde agua, ¿no? Este es timina y timina. Y vemos que en este segundo individuo, que es mujer, ¿no? Vemos que allá hay un cambio. Se cambió la adenina por una timina, ¿no? Y si evaluamos este tercer individuo, vemos que comparando con el que no tiene variación, pues es lo mismo. Este tercer individuo, comparando con el que no tiene variación, ya vemos que hay dos variaciones, es decir, hay dos cambios de dos adeninas. Y vemos que este individuo, y analizamos su genoma y vemos que hay un cambio, ¿no? Entonces, acá vamos a ver que hay un cambio en un alelo, no hay cambio, acá hay cambio en los dos alelos y acá hay cambio en un alelo. Estas modificaciones que se realizan solamente de una sola base, ¿no? De un solo nucleótido, se denomina polimorfismo de nucleótido simple. Y dentro de los estudios de epidemiología genética, los polimorfismos de nucleótido simple son marcadores moleculares, ¿no? Que me permiten pues identificar variaciones entre poblaciones o incluso también entre individuos, ¿no? Entonces, si nosotros contamos pues el número de variaciones, vemos que acá hay 0 variaciones, acá hay una variación, acá hay 0 variaciones, acá hay 2 variaciones y acá hay una variación. Es importante reconocer el número de variaciones o cuántas variaciones tiene o cuántos alelos son los que han variado, porque eso me va a determinar si es que esta persona puede tener el riesgo de alguna enfermedad o no. Y ojo, las variaciones genéticas no todas son negativas.
No todas te pueden llevar a que puedas ser proclive o que tengas mayor riesgo a una enfermedad. Algunas variaciones genéticas te pueden más bien tener un efecto protector, ¿no? Eh, si bien, eh, si bien es cierto, las más estudiadas son aquellas que te llevan un riesgo, pero también hay aquellas que te pueden llevar a una protección. Entonces, evaluemos ahora el riesgo genético, ¿no? Ya sabiendo, conociendo que es una variación genética, podemos hablar del riesgo genético. Y vamos a hablar del bajo riesgo genético, aquellos individuos que tienen 0 copias, que no tienen ninguna modificación. Moderado riesgo genético, aquel individuo que tiene una copia, ¿no? Que tiene una copia, ya tiene una variación, un alelo ya ha cambiado. Y podemos hablar de un individuo que tiene alto riesgo genético cuando ambos alelos han cambiado, ¿no? Tiene ya una variación en 2 copias. Entonces, si hablamos de bajo riesgo, porque no tiene ninguna copia, lo que vamos a ver es que este individuo disminuye el riesgo de enfermedad. Mientras que el que tiene moderado riesgo genético puede tener un moderado riesgo de enfermedad, y aquel que tiene pues las 2 copias tiene un alto riesgo y se ha incrementado el riesgo de una enfermedad, es mucho mayor comparado con el que tiene solamente una copia. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer, no, para poder combatir ese riesgo elevado? Bueno, la mejor forma es modificar los estilos de vida. Y esto se puede hacer a través de la alimentación o a través de la actividad física. Entonces, ¿cuándo la nutrición pues conoce a la genética? Nosotros, es probable que nosotros en general, en pregrado, pues hemos hablado sobre la ciencia nutricional. Sabemos que nosotros lo que hacemos es ciencia, ¿no? Por tanto, parte de una evidencia. Y esta ciencia nutricional cambia, ¿no? Gira grandemente cuando se publican los resultados del proyecto del genoma humano. En realidad, el proyecto del genoma humano inicia para la vida del hombre la famosa era de la genómica, ¿no? Mientras que la ciencia nutricional pues va a aplicar o va a trabajar solamente con elementos como la fisiología, como la bioquímica, ¿no? Ya cuando nosotros entramos a la era genómica, ya la nutrición tiene que utilizar herramientas de la biología molecular con el objetivo de poder incrementar así el nivel de evidencia de algún tipo de recomendación o trabajar con lo que se denomina actualmente la nutrición personalizada, ¿no? Entonces, vamos a tener que, producto de este encuentro entre la ciencia nutricional clásica que nosotros hemos estudiado en pregrado, conjuntamente con el proyecto de genoma humano, surgen la nutrigenómica, que va a utilizar herramientas como, por ejemplo, la transcriptómica, la proteómica, la metabolómica, la informática, que son ciencias ómicas. Pero la nutrigenómica se va a valer de los estudios, de los resultados planteados por este tipo de estudios para poder hacer algún tipo de recomendación. Y tenemos también la nutrigenética, en la cual se van a estudiar genes candidatos, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, si es que yo tengo que una persona, pues, tiene una alteración en el metabolismo de lípidos, se incrementa el colesterol, qué sé yo, se incrementa los triglicéridos, pues yo de mi ciencia nutricional clásica, que conozco la bioquímica nutricional, pues yo voy a saber cuáles son las enzimas o qué pueden estar alteradas. Y ahora, y conocer qué enzima está alterada, recuerda que hemos hablado al inicio que cada enzima pues viene a partir de un gen. Entonces, ese gen va a ser un gen candidato para poder verificar o estudiar si es que existe alguna modificación que está conllevando
esta alteración metabólica que cuenta esa persona. Exploración también del genoma completo. Actualmente hay plataformas que te permiten el secuenciamiento completo del genoma y así verificar algún tipo de modificación epigenética, mapeo QTL, que es mapeo de ciertas regiones específicas del genoma, que también te ayudan a detectar variaciones, y la bioestadística, ¿no? Porque siempre para poder detectar una modificación, pues hay que ver a nivel poblacional, ¿no? Y eso, la bioestadística me permite, pues, determinar qué tanta fuerza tiene ese riesgo que yo estoy detectando. ¿Y ahora por qué? Porque incluso el mismo término de polimorfismo encierra un parámetro estadístico. ¿Por qué? Porque para hablar de polimorfismo tenemos que hablar no solamente de una variación genética, sino de una variación genética que se cumple en más del 1% de la población. Eso quiere decir que, por ejemplo, si ahorita fuéramos nosotros 200 personas que estamos conectadas en el Zoom y se detecta alguna variación genética o los que estamos conectados, para poder denominarla polimorfismo tiene que aparecer esa variación genética en por lo menos 3 personas, ¿no? Porque si son 200 personas, el 1% vendría a ser 2, para que sea más del 1% vendrían a ser 3 personas. Y para denominarlo polimorfismo de nucleótido simple, no solamente tiene que ser una variación genética que supera el 1% de la población, sino que tiene que ser solamente en un nucleótido. Y esos son los famosos SNPs. Entonces, hay un tema poblacional, un tema de muestreo que eh, le da soporte también a la nutrigenética. Y esto, gracias a estas dos ramas, pues tenemos la famosa dieta personalizada que ayuda con el control de enfermedades y prevención de enfermedades. Entonces, desde el punto de vista clásico, pues tenemos que cuando nosotros hablamos de que los nutrientes, y esto probablemente lo habrás escuchado muchas veces, cuando los nutrientes tienen la capacidad de modificar la expresión de un gen, estamos hablando de nutrigenómica. Y cuando nosotros pues hablamos de que una condición genética sea una variación genética, condiciona el que yo pueda responder a alguna conducta alimentaria de forma diferente, que puede ser favorable o perjudicial para nosotros, estamos hablando de nutrigenética, ¿no? Y en la nutrigenómica, perdón, y cuando hablamos de nutrición personalizada, estamos hablando del acoplamiento de ambos. En la nutrigenética, entonces, tenemos que el conocer la variación genética te puede ayudar a entender cómo es que alguna persona puede metabolizar algún tipo de metabolito específico, valga la redundancia. ¿Y eso por qué? Porque, por ejemplo, van a existir personas que pueden metabolizar mucho más rápido alguna sustancia y personas que pueden metabolizar mucho más lento alguna otra sustancia. Y dentro de la nutrigenética se habla de los metabolizadores lentos, metabolizadores rápidos y metabolizadores ultra rápidos incluso, ¿no? Supongamos que si hablamos, por ejemplo, de un ácido graso saturado, por ejemplo, van a haber personas que lo metabolizan mucho más rápido. Ya nosotros conocemos pues cómo se metaboliza este ácido graso, ¿no? Básicamente los ácidos grasos se utilizan muchas veces para producir energía, y una metabolización rápida es una oxidación rápida de este ácido graso, ¿no? Saturado, por ejemplo, ¿no? Y van a haber personas que pueden metabolizarlo rápido, mucho más rápido, y otras personas que lo van a metabolizar mucho más lento. Y una metabolización mucho más lenta puede conducir, por ejemplo, a la acumulación en sangre de un metabolito específico. Y ese metabolito específico, si hablamos, por ejemplo, de un ácido graso, entonces sabemos que pues, los ácidos grasos no van a ser transportados rápidamente a nivel de sangre. Si bien es cierto, son transportados por albúmina, pero la albúmina muchas veces va a tener que transportar cosas mucho más importantes que un ácido graso.
Entonces, muchas veces son empacados pues en triglicéridos y al final terminan llegando hacia otros tejidos y esto puede conllevar a un incremento del tejido adiposo, ¿no? Entonces, estos metabolizadores lentos de grasas saturadas pueden incluso incrementar pues su peso en general, ¿no? Un momento, Jesús. Allá. Entonces, partiendo de esto, pues, conociendo la variación genética, pues ya yo puedo conocer qué tipo de nutriente o qué tipo de metabolito podría yo de repente retirarlo o podría yo introducirlo o podría cuidar su administración. Y no solamente la nutrigenética pues trabaja con ello, y también está el tema de la epigenética o la nutriepigenética. Nosotros hemos hablado hace un momento que las modificaciones, que el ADN está envuelto con histonas, ¿no? Y el ADN puede también evitarse su expresión cuando ciertas regiones del gen, conocidas como secuencias promotoras, que se encuentran en un gen, pueden ser metiladas. Se les agrega un grupo metilo y eso evita su expresión, ¿no? Entonces, esa modificación de ese gen también puede influir dentro de nuestro, dentro de nuestro hábito alimentario y durante el desarrollo de nuestra vida, incluso durante el desarrollo embrionario, existen muchos genes que se terminan metilando. ¿Para qué? Para poder apagar su expresión. Y cambios en la dieta pueden retirar incluso esas metilaciones y genes que no deberían expresarse se terminan expresando. Esto es a nivel epigenética, a nivel del ADN, pero a nivel también de las histonas, que son proteínas que rodean el, eh, el ADN, que participan en el enrollamiento del ADN, pueden haber también modificaciones conocidas como, por ejemplo, metilaciones, acetilaciones, que van a influenciar en la expresión de un gen. Y conocer también esas modificaciones, pues, me llevan a entender también qué tipo de recomendación podría darle ese tipo de personas. Incluso, pues, muchas enfermedades que se consideran crónicas en general, se postula que pueden ser reversibles debido a que tienen una influencia epigenética muy grande, ¿no? Y las huellas epigenéticas, tanto metilaciones como acetilaciones, al final se pueden también modificar, ¿no? Y esa modificación puede verse también a un cambio en el estilo de vida. Entonces, no es que pues todo esté dicho, ¿no? La epigenética, que no lleva mucho tiempo de estudios, al final eh, puede tener la respuesta para muchas cosas que de repente la genética clásica no podía responder, ¿no? Entonces, estos polimorfismos, pues que ya los iba mencionando hace un momento, estos SNPs, pueden condicionarte a un estado de salud o a un estado de enfermedad. Y van a existir, ya están reportados, una gran variedad de genes que pueden estar asociados con algún tipo de alteración metabólica. Y ahí tenemos, por ejemplo, uno de los más comunes son los polimorfismos que se encuentran en el metiltetrahidrofolato reductasa, que es una enzima que participa en el metabolismo de la vitamina B1, de la vitamina B6, de la B9, ¿no? De la B12. Acá tenemos, por ejemplo, que polimorfismos, cambios en el alelo, se cambia a una tiamina. Hay algunas interacciones dietarias, por ejemplo, esto está relacionado con una cantidad baja de folato, de vitamina 6 y de vitamina B12, y está asociado, por ejemplo, con el cáncer de mama. El gen FTO también es un gen ampliamente estudiado, sobre todo para ver temas de obesidad y síndrome metabólico. El gen FTO está
esta modificación en un alelo por una timina genera una baja adherencia a una dieta mediterránea y esto está asociado con la diabetes mellitus tipo 2. Tenemos por otro lado otros polimorfismos también en el gen FTO que tienen interacciones con dietas altas en grasa, con dietas altas en carbohidrato y esto está asociado directamente con la obesidad. Ahora, tú puedes decir, ¿no? De repente, bueno, nosotros sabemos por la nutrición clásica, ¿no? Que una dieta alta en grasa y una dieta alta en carbohidratos te va a llevar a obesidad. Pero las personas que tienen este tipo de modificaciones, pues hacen mucho más rápido obesidad que cualquier otra persona que no tiene esa modificación, ¿no? Entonces, ahí el conocer eso hace que uno prevenga mucho más para poder evitar este tipo de enfermedades. También tenemos polimorfismos ampliamente estudiados en el gen TCF7L2. Estos están asociados directamente con la diabetes mellitus tipo 2 y el síndrome metabólico. Ahora hablemos de la nutrigenómica. Cuando hablamos nosotros de nutrigenómica, estamos no en el otro lado de la acera, no en el otro lado de la pista, como se dice generalmente, porque sí tiene mucha relación con la nutrigenética y hay que enlazarlo muchas veces también, ¿no? Y está el detalle, por ejemplo, que en el caso de la nutrigenómica, los estudios que se realizan actualmente trabajan la modificación de la expresión génica. Hay que recordar que en el alimento, el concepto clásico de alimento es que el alimento es un vehículo de nutrientes, ¿no? Ese es el concepto clásico que siempre nos han mencionado probablemente en la universidad. Sin embargo, el alimento no solamente es un vehículo de nutrientes, sino que en el alimento vamos a encontrar una infinidad de moléculas y un grupo de ellos son nutrientes. Si nosotros vemos desde un punto de vista nutricional, vamos a encontrar sustancias no nutritivas que van a tener un efecto en nosotros. Y ese efecto no solamente se queda en el punto de vista metabólico o en el punto de vista fisiológico, sino que también va a mucho más, que es el efecto a nivel molecular. Generalmente, cuando a veces se trata de buscar el efecto de algún compuesto bioactivo presente en un alimento, tú puedes buscarlo de tres formas. Tú puedes buscar a nivel fisiológico, de repente interactúa, qué sé yo, con el mismo alimento, con una sustancia de tipo alimento, de esa forma evita su absorción o incrementa su absorción. Nosotros conocemos mucho eso cuando hablamos, por ejemplo, de el hierro, ¿no? Que sabemos que existen sustancias que disminuyen su absorción y sustancias que aumentan su absorción. Esto es básicamente a nivel fisiológico. A nivel metabólico estamos hablando ya de alguna interacción o alguna una ruta metabólica específica o la interacción con alguna enzima o algún transportador específico. Pero cuando vamos más allá, digamos a nivel molecular, estamos hablando de que estas sustancias presentes en el alimento modifican la expresión de un gen. Y cuando hablamos de eso, por ejemplo, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, evaluación del efecto de un suplemento de omega 3, ¿no? Nosotros sabemos, por ejemplo, que el omega 3 lo podemos encontrar en, en, en distintas fuentes, pero las fuentes que más se utilizan son aquellas que tienen los derivados del omega 3, como son el EPA y el DHA, y es, por ejemplo, el pescado, ¿no? Y en el mercado tú puedes encontrar una serie de suplementos en base a aceite de pescado. Pero ¿cómo es que tú logras evaluar si es que realmente estás teniendo un efecto? Lo primero que puedes hacer es determinar metabolitos río abajo del metabolismo del omega 3. Puedes verificar la aparición de EPA y DHA u otras sustancias también
que están debajo del omega 3. Si tú recuerdas, por ejemplo, el metabolismo del omega 3 comparte la misma ruta metabólica con el omega 6 y la competencia está básicamente en la proporción en la cual uno la administra, ¿no? Entonces, yo tengo que evaluar metabolitos abajo de la ruta del omega 3 y para ello pues utilizo plataformas que me ayudan a determinar este tipo de metabolitos. Esos estudios específicamente son estudios de lipidómica donde se cuantifica, ¿no?, estos metabolitos, ¿no? Se extraen de muestras sanguíneas, se utilizan plataformas como por ejemplo plataformas cromatográficas, como es el hecho del HPLC, que te ayudan a determinar pues la concentración de estos metabolitos, en qué concentración pueden estar en sangre, y eso ya te da una idea de que esa persona pues está consumiendo o no ese tipo de sustancias. Pueden encontrar metabolito en sangre, pero ¿cómo es que yo puedo verificar si es que realmente pues, está teniendo un efecto a nivel genómico? Y esto se realiza con estudios de estudios o ensayos que permiten cuantificar la expresión de un gen. Esto se puede hacer con genes a nivel individual. Por ejemplo, si yo conozco la ruta metabólica que estoy alterando, supongamos que sea la ruta del colesterol, ¿no? La ruta del colesterol que estoy modificando, de repente este compuesto que yo estoy brindando está reduciendo los niveles de colesterol en sangre. Entonces ya yo sé que la ruta que se está alterando es la ruta de la síntesis de colesterol o la ruta de cómo es que metaboliza el colesterol. Y ahí yo recuerdo pues mi bioquímica nutricional y pues conozco las enzimas o la enzima principal de regulación, por ejemplo, la HMG-CoA reductasa. Por ahí también puedo ver que las células recepcionan colesterol a través del LDL y para eso requieren un receptor de LDL, o también que una forma de eliminar colesterol es a través de la síntesis de sales biliares, y ahí tenemos, por ejemplo, una enzima muy conocida que es la CYP7-alfa. Entonces ya yo me enfoco en un grupo de enzimas y esas enzimas busco cómo es que se da la modificación de la expresión génica. Pero si probablemente yo estoy a ciegas, no conozco qué enzimas pueden cambiar su expresión, o incluso quiero ampliar mi estudio, pues hay estudios que se conocen como estudios de chip, ¿no? Estudios de chip en los cuales en un chip yo tengo todos los genes, por ejemplo, a nivel hepático, genes de nivel de tejido adiposo. Incluso estos ya están siendo un poco desfasados por una tecnología que se maneja actualmente, que es el famoso RSEC, ¿no? El RSEC, que ya son estudios a nivel de transcriptómica, estudios a nivel global, donde se cuantifica o se ve la expresión de un gran número de ARN mensajeros, y con eso pues tienes la expresión ahí, ¿no? Ahora, pero si nosotros recordamos el proceso de expresión génica, nosotros no solamente tenemos pues el ARN mensajero, sino que el ARN mensajero tiene que convertirse en proteínas. Entonces yo tengo que determinar el efecto a nivel fisiológico, ¿no? Y para eso estos estudios muchas veces son acompañados de detectar el cambio fisiológico, ¿no? Si de repente mi objetivo fue el colesterol, pues yo tengo que incluir en ese tipo de estudios una muestra de sangre para poder medir la cantidad de colesterol que hay en sangre, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo que observar ese efecto fisiológico. Entonces los estudios a nivel de nutrigenómica tienen todos estos pasos. Y todos estos pasos pues te ayudan a determinar si una molécula que está presente en el alimento pues va a tener el efecto, ¿no? Y así conocemos pues efectos de sustancias no nutritivas, como es el hecho de polifenoles, como es el hecho de carotenoides, o incluso de la misma clorofila, o también de sustancias nutritivas, porque lo que nosotros hemos hablado ahorita es del omega 3 y sabemos que el omega 3 es un ácido graso, es un lípido y que está dentro de la categoría de sustancias nutritivas. Incluso podemos hacerlo de proteínas, de aminoácidos,
de carbohidratos no digeribles, que eso sí no vendrían a ser sustancias nutritivas. Entonces, esos estudios se pueden hacer de distintas sustancias que pueden estar presentes en el alimento o del alimento en completo, o también de un régimen alimentario. Y generalmente cuando trabajamos estudios que quieren evaluar eh, un régimen alimentario, ahí se trabajan generalmente estudios de metabolómica, que también es una herramienta que utiliza la nutrigenómica, ¿no? En la cual se detectan metabolitos que pueden estar en sangre o en orina, que te pueden evidenciar el consumo o no de alguna sustancia. Entonces, en la nutrición clásica, como ya te lo he mencionado, hay un mantenimiento del cuerpo y la dieta y hay una nutrición saludable. Y el proyecto del genoma humano con las tecnologías ómicas que hemos ido mencionando, hemos mencionado hasta ahorita, por ejemplo, lipidómica, metabolómica, transcriptómica, ¿no? Estas herramientas, estas tecnologías ómicas permiten pues una nutrición de precisión en la cual van a haber efectos moleculares de sustancias nutritivas y no nutritivas. Como te mencionaba hace un momento, no solamente las sustancias nutritivas van a tener el efecto molecular, sino también la van a tener las sustancias nutritivas, proteínas, aminoácidos, lípidos. Se trabaja mucho con lípidos. Entonces, y esto es la medicina de precisión, ¿no? Donde ya dejamos las recomendaciones generales para trabajar recomendaciones mucho más individualizadas. Puedo sectorizar a la población de acuerdo a algún marcador molecular que pueda estar presente o de acuerdo a alguna sustancia nutritiva que pueda tener un efecto eh, mucho mejor en un grupo poblacional específico. Entonces, el paradigma nutricional ha evolucionado a grandes pasos con la inclusión de tecnologías ómicas, ¿no? Nosotros anteriormente pues trabajamos o siempre se trabaja con recomendaciones generales, sobre todo eso a nivel poblacional. Hemos trabajado incluso con alimentos funcionales, ¿no? Si bien es cierto, en nuestro país no existe algún tipo de regulación de alimentos funcionales. Todo el mundo dice que vende un producto funcional, pero muchas veces no está acompañado de un estudio clínico o por lo menos con la evidencia bibliográfica que te ayude a decir, ¿sabes qué? Eso tiene el efecto o no. Por ejemplo, en Europa, el EMEA, pues, trabaja un procedimiento para poder detectar o no, o poder validar si es que un alimento es funcional o no, que se llama el procedimiento PASCLAIM. Acá en el Perú no hay. Alguien te puede decir tengo tal cosa y de repente nadie lo regula. Recién creo que, y muchas veces las entidades del Estado a veces tampoco no colaboran con el tema de regulación, ¿no? Incluso ya teniendo una ley de alimentación saludable. Las tecnologías ómicas, pues los test genéticos y las herramientas de Internet, o pues ya nos llevan a el tema de nutrición personalizada, en la cual se tienen que validar biomarcadores moleculares, que son los polimorfismos que hemos mencionado, por ejemplo, hace un momento, y para esto se requieren herramientas bioinformáticas. Eh, también, por ejemplo, tenemos estudios de metagenómica que nos permiten estudiar la microbiota, que también es algo individualizado, ¿no? La microbiota puede ser distinta de persona a persona también. Y a todos estos hallazgos de polimorfismos, de modificaciones de la expresión, hay que darle una aplicación epidemiológica. Y esto puede ayudar a generar nuevas recomendaciones a nivel de la población. Hay que también conocer e interpretar a las herramientas bioinformáticas, y no solamente las herramientas bioinformáticas, sino también las herramientas ómicas. Por ejemplo, yo tengo la oportunidad de dictar el curso de nutrición molecular en una universidad y nos enfocamos mucho en eso, ¿no? También que no solamente pues conozca la herramienta ómica, sino que también sepa interpretarla. Y esto todo tiene que estar en un contexto de las guías éticas, ¿no?
algunos estudios ya para poder terminar, algunos estudios realizados a nivel poblacional sobre nutrigenética específicamente, pues tenemos que en este estudio, ¿no? La influencia de la proteína dietaria en el índice glicémico y la asociación con uno de los genes que hemos mencionado hace un momento, el TC7L2. En ese estudio se realizó con 11.000 adultos europeos, en los cuales pues se determinó el cambio anual de peso versus la cantidad de energía que consumían estos en porcentaje, ¿no? Y vamos a tener acá que tenemos en esta línea punteada, tenemos el que tenía, o en esta línea seccionada, tenemos a los que tienen 0 copias, ¿no? 0 copias del polimorfismo, o sea que no tiene ninguna modificación, no tiene ninguna variación. En esta línea punteada tenemos al que tiene una copia, o sea que tiene un cambio en un alelo, y el que tiene 2 copias, ¿no? En el último, en la línea completa. ¿Qué podemos ver? Que por más que, a ver, en el de 0 copias, aumentamos la cantidad de proteína, el porcentaje de proteína y la cantidad de peso, pues se mantiene casi constante, ¿no? No hay una tanta elevación de peso. El que tiene una copia, hay una mayor elevación de peso a medida que aumentamos la cantidad de proteínas. Y el que tiene pues las 2 copias, ¿no? El que tiene las 2 copias, pues por más que yo incremente la cantidad de proteínas, la cantidad de peso anualmente sigue cambiando, sigue aumentando. Entonces, ¿qué nos lleva a pensar eso? Pues que muchas veces las recomendaciones en las cuales se dice que una persona mientras más proteína come probablemente no suba de peso, pues no se cumple para todos, ¿no? El que ya tiene una copia en en este gen, una copia de una modificación, ya tiene, mira, el riesgo incrementado para aumentar de peso, aún así incremente su cantidad de proteína que consume. Y el que tiene las 2 copias, o sea, el que ya tiene las 2 modificaciones, pues tiene el riesgo se ha incrementado mucho más. Entonces, la reducción de la ingesta total de proteínas, menor al 17%, será una forma eficaz de reducir el peso de los portadores de ambas copias de la variante genética, ¿no? O sea, el que tiene acá, el que tiene las 2 copias, pues no va a ser una buena estrategia incrementar la cantidad de proteínas para que pueda disminuir de peso, sino que más bien reducir la cantidad de proteínas. Tenemos acá otro caso, también desarrollado en una población europea de 11.000 europeos, los cuales se trabaja acá con el gen FTO, ¿no? La influencia del gen FTO y de el TCF7L2. Estos 2 genes se encuentran muy próximos dentro del genoma, por eso que hay mucha interacción entre ambos. Entonces acá se vio la adherencia entre la dieta mediterránea, ¿no? Y los cambios de peso y los cambios en la circunferencia de cintura. Entonces tenemos 0 copias, 1 copia y 2 copias. ¿Qué es lo que se encontró? Mira la ganancia de peso versus el score de adherencia a la dieta mediterránea. ¿Quién tuvo mayor adherencia a la dieta mediterránea? El que tuvo 0 copias. ¿Quién tuvo menor adherencia? El que tiene una copia, y mucho menor adherencia el que tiene 2 copias. Ahora, pero mira cómo va el cambio de peso, ¿perdón? Mira cómo va el cambio de peso, ¿no? La ganancia de peso. El que tiene, pues, las 2 copias, la adherencia es menor y el cambio de peso es también menor. Entonces, ¿qué quiere decir?
que el que presenta dos copias, le puedo dar una dieta mediterránea, no puede tener adherencia, pero eso no va a implicar que baje o suba de peso, ¿no? Entonces, acá ya no estamos hablando de un polimorfismo de riesgo, sino estamos hablando de un polimorfismo de protección. Por eso que te mencionaba hace un momento, los polimorfismos no solamente pueden conllevar a un riesgo, sino también te pueden proteger. Si bien es cierto, no hay una adherencia, pero eso también es una prueba de que una dieta o una recomendación dietaria o dieta mediterránea no va a funcionar en todo el mundo. Por otro lado, tenemos otro estudio realizado también en población europea, en la cual se vio el cambio también, los polimorfismos a nivel de GNFTO. Acá tenemos 3 polimorfismos del GNFTO. Este RS es el código que tienen estos polimorfismos, ¿no? El código, existe una base de datos que se llama SNP Database, SNP Database, en las cuales tú colocas el código, ¿no? Este código, este RS, y te indica cuál es el polimorfismo. Entonces tenemos acá este polimorfismo y se evaluó el peso, el IMC y la circunferencia de cintura. Por cada alelo de riesgo, o sea, por la presencia de una copia o dos copias, este es el sin variación, este es con una copia y este es con dos copias. La actividad física, ¿no? ¿Qué influencia tuvo en ellos? ¿No? Mira, esta es la diferencia de peso, mira. Fue de 1.09 de acuerdo a cada copia. Acá todavía no se les ha aplicado actividad física. Este es antes de la actividad física. Y la diferencia de peso es de 1.09 por cada vez que aparecía una copia. La diferencia del IMC, acá ya es IMC, no peso corporal, vemos que por cada vez que aparecía el alelo de riesgo hay un cambio de 0.54 en el IMC. Y si hablamos de circunferencia de cintura, por cada vez que aparece el alelo de riesgo, hay 1.07 centímetros de incremento. Entonces, los alelos de riesgo del GNFTO, la aparición del GNFTO, ya te condiciona a tener un incremento de peso a diferencia del normal, ¿no? Del que no tiene ninguna variación. Y es lo que te mencionaba hace un momento, cuando hablamos de que, puedes decir, pero está relacionado con una dieta alta en grasas o alta en carbohidratos. Sí, una dieta alta en grasas a cualquier persona o a muchas personas la va a llevar a un incremento de peso. Pero estas personas, mira, solamente por la aparición del alelo de riesgo ya tienen un incremento de peso. Acá no se ha hecho todavía un análisis de su dieta posterior, solamente se está evaluando el peso, el IMC y el perímetro de cintura. Y esto se ha realizado en 1280 adultos europeos. Entonces, en todas esas personas, cuando se encuentra este alelo de riesgo, ya se ven diferencias en tanto el peso corporal, en el IMC y en la circunferencia de cintura. Cuando se aplica la actividad física, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, baja actividad física, mediana y alta actividad física, ¿no? Una carga mucho mayor de actividad física. Cuando la actividad física, pues, es baja, ¿no? En el que tiene el alelo de riesgo en el peso, ¿no? Y el que tiene los dos alelos tampoco. La mediana, el que tiene un alelo de riesgo, como que el peso ya se va corrigiendo. Pero el que tiene ambos alelos de riesgo, casi nada. ¿Cuándo hay un efecto? Cuando ya estamos con una alta actividad física, cuando tiene ambas copias del alelo de riesgo. Entonces,
ese tipo de personas y este mismo efecto lo vamos a observar tanto en el índice de masa corporal como en el perímetro de cintura, para que se tenga una comparación con, o sea, similar al que no tiene ningún alelo de riesgo. La alta actividad física o la gran carga sobre la actividad física es la que tiene realmente el resultado. Por eso que muchas veces que pues camine en 30 minutos no tiene un efecto significativo en todas las personas, ¿no? Entonces la actividad física atenúa el efecto del genotipo FTO sobre el IMC y el porcentaje y el perímetro de cintura. Esto puede tener importantes implicaciones para la salud pública porque la susceptibilidad genética a la obesidad en presencia de las variantes del FTO pueden reducirse adaptando un estilo de vida físicamente activo. Un momento que voy se está apagando mi computadora. Bueno, y eso es todo lo que tenía para conversar con ustedes el día de hoy. Estas son las referencias bibliográficas y con el permiso de los, de los organizadores, los quiero invitar al cuarto curso de bases bioquímicas y fisiológicas de la nutrición que dicta el que les habla y algunos otros ponentes más, que se va a desarrollar a partir del 28 de enero y pues tienen ahí la información en las diapositivas también que voy a compartir con sus organizadores. Bueno, eso sería todo de mi parte. No sé si tienen alguna pregunta, algo que de repente no haya quedado claro, consultas. Muchísimas gracias. Invitamos a todos nuestros participantes a que puedan escribir por este chat del Zoom cada una de sus consultas para poder absolverlas. Vamos a esperar un momentito, por favor, para que puedan escribir sus consultas en el chat del Zoom. Claro, sí. Lo que pasa es que van a existir variaciones, ¿no? Que te pueden proteger, variaciones genéticas que te pueden llevar a que evites alguna enfermedad. Por ejemplo, hay una que es de el ApoE, ¿no? El ApoE es una lipoproteína apoproteína que se encuentra unido al HDL. Existe dos variaciones genéticas específicas de la ApoE, en las cuales estas personas metabolizan rápidamente el HDL de tal forma que pueden mejorar el transporte reverso de colesterol que realiza el HDL. Entonces, y eso es una gran ventaja, ¿no? Porque estas personas pues reducen su riesgo cardiovascular al mejorar el transporte reverso de colesterol realizado por el HDL. Y esa, por ejemplo, es una variación positiva, una variación que te ayuda a protegerte ante una enfermedad. Pero también en el ApoE existe otra variación, más bien que es una variación mucho más nociva que la protectora, en la cual hay que personas que incluso administrando ácidos grasos poliinsaturados, incluso derivados del omega 3, no hay una mejora en el perfil lipídico de esas personas, ¿no? Ahí lo importante, en esas personas generalmente se reduce toda
en gran parte la cantidad de grasa que consumen, porque incluso con cantidades pocas de grasa van a tener el perfil lipídico, los valores del perfil lipídico al límite. Esa fue la pregunta que me hicieron. Muchas gracias por la pregunta, Jimena Mujica. Y luego, muchas gracias. Luego está, buenas tardes, felicitarlo. ¿Con qué literatura recomendaría iniciar para entrar en varios mundo? Hay algunos libros que son de descarga gratuita. Hay un libro, hay una gran cantidad de libros, pero hay algunos que son de descarga gratuita y otros no. Hay uno que se llama Genes, Nutrición y Alimentación. Si tú lo colocas en Google ahí, o Genes Dieta sí, Genes Dieta y Nutrición, que es de descarga gratuita. Es un libro bueno. Y en caso que algunos quieran, ese está en español, algunos que me dejen en inglés, hay una plataforma que tiene muy buenos libros que se llama Script, no, Script no, se me fue el nombre, pero en Science Direct también pueden encontrar varios libros que están en inglés y bueno, ustedes probablemente deben conocer algún tipo de forma de poder descargar este tipo de libros, más que tengan ahí algún costo, ¿no? Ujú. Bueno, yo creo que Jefferson sería todo. nos pregunta, en un Allá. paciente con inclusive enfermedades reumatológicas, ¿la genómica nutricional está involucrada para contrarrestar este mal? Claro, hay que recordar que las enfermedades de tipo inmunitarias, ¿no? Se pueden manejar muchas veces con la administración de compuestos bioactivos que ayudan a regular eh, esta respuesta inflamatoria, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de la administración de vitamina D, de la administración de ácidos grasos de la línea omega 3, ¿no? Que se ha evidenciado, pues, que reducen la expresión de el factor de transcripción más importante para la inflamación, que es el NF-kappa beta, ¿no? Tanto el EPA y el DHA, como por ejemplo la vitamina D, reducen la expresión de ese NF-kappa beta, ¿no? Y ya de esa forma atenúa, ¿no? Atenúa la respuesta inflamatoria. Muy bien, entonces creo que eso sería todo de mi parte. Nuevamente agradecer la invitación, invitarlos también a que de repente alguno de ustedes quiera participar en el curso de bioquímica que vamos a dictar. Toda esa diapositiva yo la voy a enviar a los organizadores en estos momentos. Eso sería todo de mi parte. Cuídense mucho. Feliz año nuevo y hasta otra oportunidad. Excelente, agradecemos al magíster Román Carlos Acevedo Espinola por su excelente participación. Bueno, antes de ingresar al break, vamos a dejar la palabra a la señorita Daniela Choque Monzón para presentar a nuestro primer auspiciador del día. Y los invitamos a estar nuevamente presentes a las 3:35 de la tarde para continuar con las ponencias. Daniela, adelante, por favor.